En este video vamos a hablar sobre lo que es la diapositiva de resultado. La diapositiva de resultado ya lo vimos en algunos de los videos anteriores y como recordarás es básicamente la diapositiva que te muestra el resultado de lo que fue la evaluación. Te permite, por ejemplo, resumir o mostrar el puntaje que se obtuvo al responder de manera correcta o incorrecta las preguntas y también lo que era el puntaje necesario para aprobar y te confirma si aprobaste o reprobaste. Incluso esta diapositiva también tiene algunas capas, como puedes ver la capa de que aprobó o también la capa de que falló. Entonces también puedes personalizar esta diapositiva de resultado. Un proyecto Storyline o una historia puede tener más de una diapositiva de resultado. En este caso, como habíamos visto anteriormente, tenemos lo que son las preguntas. Nos estamos basando en un ejemplo que habíamos visto ya en un video anterior. Y tenemos la diapositiva de resultado. La diapositiva de resultado simplemente se crea a partir de nueva diapositiva. Y aquí en lo que son las pruebas, vas a la opción de diapositivas de resultados. Y aquí tienes tres tipos de diapositivas de resultados. Tienes la diapositiva en que te muestra valores o puntajes tal como lo que estábamos viendo, otra que es más sencilla con un mensaje de agradecimiento por hacer lo que es la evaluación y una diapositiva en blanco para que tú puedas personalizar. En este caso y en la mayoría de las historias que tú vayas a crear, de los contenidos, seguramente vas a recurrir a la diapositiva de resultado, que es esta que está aquí y que es justamente la que vamos a ir viendo en detalle. Recuerda que tú, como te mencioné, puedes crear más de una. Entonces suponte que yo voy a crear una nueva diapositiva de resultado para lo que es la calificación de las preguntas, y una de las primeras cosas que hace es mostrarme esta ventana de diálogo donde yo puedo proceder a indicar las preguntas que voy a relacionar con la diapositiva de resultado. La diapositiva de resultado te muestra todas las preguntas que están disponibles en tu historia, de manera que tú puedas seleccionarlas. Entonces yo podría seleccionar, por ejemplo, estas tres preguntas que voy a relacionar con la diapositiva de resultado, y debes tener en cuenta que como se las asociaste a esta diapositiva de resultado, la diapositiva de resultado que habíamos visto anteriormente y la cual tenía todas las preguntas asociadas, entonces se le eliminan de aquí y pasan a ser parte de ella. Fíjate que tú puedes ir a la edición de todo lo que son las propiedades de la diapositiva de resultado a través de este botón que dice editar la diapositiva de resultados. Entonces aquí tú puedes volver a configurar cuáles son las preguntas, y si yo bajo un poco te vas a dar cuenta que ahora estas preguntas ya no son parte de esta diapositiva de resultados, sino que son parte de la otra. En realidad, en pocos casos a mí me ha tocado trabajar con más de una diapositiva de resultado, pero también es posible de hacer. Vamos a eliminar esta diapositiva de resultado que creamos recién y vamos a ir examinando en detalle la diapositiva de resultado que teníamos generado inicialmente. Entonces, una vez que tú creaste tu diapositiva de resultado, vas a editar la diapositiva de resultado y aquí vamos a ir revisando cada una de las opciones. Por supuesto, como te mencioné, lo primero que vemos son todas las preguntas que son parte de la diapositiva de resultado, es decir, las que se van a considerar para poder obtener el puntaje para revisar si se aprueba o no se aprueba. Entonces lo primero que ves aquí dice puntaje necesario para aprobar. Entonces aquí está basado todo esto en un porcentaje. Es decir, para que se apruebe yo debo, o el alumno debe responder o conseguir un 80% del puntaje para que se pueda marcar o se pueda obtener esta evaluación como aprobada. También tienes la posibilidad de incluir lo que es la duración de la evaluación. Tú podrías decir que la evaluación va a durar, por ejemplo, en este caso 60 minutos, podrías decirle incluso que va a durar 15 minutos. Y aquí, a partir de esto, tenemos varias opciones también que te permiten manejar lo que es cómo se despliegan los minutos o el tiempo. Lo primero que
podemos ver es cuándo se va a gatillar la activación de este cronómetro. Entonces tú puedes decir que se active, es decir, se echa a correr este cronómetro o empiecen a contarse los 15 minutos cuando se muestre la primera pregunta de lo que es la evaluación o cuando se muestre la primera diapositiva. Recuerda que tú podrías tener diapositivas que presentan los contenidos. Entonces tú podrías decirle aquí a este cronómetro que comience a contar de cuando se muestre el primer contenido o la primera diapositiva. Generalmente, por supuesto, uno siempre selecciona este cronómetro a partir de lo que es la presentación al alumno de la primera pregunta de la evaluación. Entonces lo vamos a dejar ahí, y las otras opciones son las que tienen que ver con cómo se muestra o el formato en que se muestra este cronómetro. Entonces las opciones que tienes son mostrar el tiempo transcurrido, es decir, se muestra el cronómetro y te empieza de ahí a mostrar en aumento los segundos y los minutos que van transcurrido desde el tiempo en que se echó a andar el cronómetro. También puedes decirle que te muestre lo que queda de tiempo para que se cumpla el tiempo que tú le indicaste en lo que era la parte de terminar prueba después de los X minutos que especificamos. También le puedes decir que no muestre el cronómetro y también le puedes decir que muestre el tiempo transcurrido del total. Esta opción lo que hace es mostrarte el tiempo que va transcurrido y también el total del tiempo que tú tienes disponible. Es decir, te muestra las dos cosas, tanto lo que va avanzado como también lo que es lo que dura todo el tiempo que tienes para rendir lo que es la evaluación, que en este caso serían los 15 minutos. Vamos a seleccionar esta opción para que te quede bastante claro y vamos a seguir ahora con lo que son las opciones. Ya tenemos claro lo que fueron la primera parte de los resultados y ahora vemos lo que son las opciones para lo que es la diapositiva de resultado. Entonces tienes la primera opción que dice mostrar puntaje al usuario, que está claro en que tú puedes o no mostrarle al alumno el puntaje que va obteniendo cuando va desarrollando lo que es la evaluación. También puedes mostrar el puntaje necesario para aprobar, es decir, este puntaje que está aquí desplegado, puntaje para aprobar, tú le puedes decir que lo muestre o no lo muestre. Tienes también la opción de decirle que permita al usuario revisar la prueba, es decir, que una vez que termine la evaluación pueda recorrerla y verificar que le muestre lo que estaba correcto o incorrecto. Aquí tú especificas claramente si vas a mostrar todo lo que es las respuestas correctas e incorrectas durante la revisión. Entonces generalmente van amarradas estas dos opciones. Una cosa es que le permitas revisar y también es indicarle que vea lo que era correcto y lo que a lo mejor él respondió de manera incorrecta. También puedes permitir al usuario imprimir los resultados que obtuvo en lo que es la evaluación, es decir, te va a aparecer un botón que te va a permitir mostrar el puntaje obtenido y también te permite marcar la opción si le quieres pedir el nombre al alumno antes de mostrar lo que es la impresión de los resultados. Y finalmente la otra opción que tenemos es permitirle al usuario a volver a realizar la prueba, es decir, una vez que termine la evaluación, si tú la habilitas esta opción, le va a aparecer un botón que permite que la evaluación la realice una vez más. En este caso voy a dejar todo habilitado para que veas y le demos una revisión. Fíjate que automáticamente se incorporaron los botones de imprimir resultado y también lo que era volver a realizar el cuestionario. Entonces estas opciones están totalmente relacionadas con lo que vimos aquí, es decir, las habilitas o las deshabilitas. Le vamos a dar un F12 para que veas de qué se trata, los cambios que hemos hecho, los cambios que hemos incorporado y las opciones que hemos habilitado. Entonces ahora yo voy a empezar a proceder con el desarrollo. Lo primero que quiero que veas es que fíjate que aquí están lo que es el cronómetro, te está diciendo los tiempos, los segundos en este caso transcurrido y cuál es el total de
minutos que tenemos para el desarrollo de esta evaluación. Entonces vamos a ir desarrollándola bastante rápido. Doy ya mi última respuesta, le doy enviar y ahora me va a dirigir a lo que es la diapositiva de resultado. Aquí está el puntaje que yo obtuve y el puntaje que era necesario para aprobar. Aquí están las opciones que yo te había también mencionado de revisar el cuestionario, imprimir los resultados y volver a realizar el cuestionario, es decir, te permite volver a hacerlo una vez más. Por ejemplo, aquí podemos seleccionar la opción de imprimir resultados. Me pregunta el nombre tal como tú habías visto en la opción que te mostré. Le digo aceptar. Bueno, y en este caso, como no estamos corriendo directamente en el navegador o el proyecto no está publicado, entonces por ahora no me muestra, pero tú ya tienes claro que una vez que publiques vas a poder ver los resultados. Entonces aquí también está la opción de revisar la evaluación o el cuestionario. Entonces yo selecciono esta opción y puedo ir verificando y aquí me va indicando si respondí de manera incorrecta, qué es lo que hice bien, qué es lo que hice mal, con todo el detalle de esta evaluación. Si la quiero volver a hacer, simplemente selecciono volver a realizar el cuestionario, se limpia todo y puedo proceder a responder nuevamente. ¿Ya? Esas son entonces las opciones en detalle que acabas de ver de lo que es la diapositiva de resultados. Recuerda que siempre tienes las otras capas de si respondiste de manera satisfactoria o si fallaste en el caso de que tú quieras personalizar también estas hojas o estas diapositivas de resultados, ¿ya? Así que eso es, y por supuesto nos vemos en uno de los próximos videos. Gracias.